Ahora casi no queda ningún lugar donde el liderazgo de Irán pueda esconderse. Debido a que su defensa aérea ya está debilitada, Estados Unidos ha tomado un control significativo del espacio aéreo durante la operación Epic Fury. ¿Cómo lo supimos? El B-52 Stratofortress ya está volando dentro de Irán. Ya no están solo a lo lejos, ahora entran directamente y atacan repetidamente objetivos que prácticamente ya no tienen defensa. Por ahora las explosiones son continuas mientras los pocos búnkeres y las instalaciones militares restantes están siendo atacados. Esto es un gran cambio en la forma en que Estados Unidos ataca. Ya no se trata de movimientos cuidadosos y limitados, ahora las operaciones son más directas y continuas. Pero antes de continuar, por favor denle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Según Dan Kane, Estados Unidos ya tiene tanta confianza en su control del espacio aéreo que por eso empezó. Ellos usaron el B-52 Stratofortress dentro de Irán, algo que no hacían al principio. El B-52, que se ha usado desde los años 60, puede llevar bombas muy poderosas y realizar ataques mucho más fuertes en comparación con otras aeronaves. Esto fue posible porque en los primeros 30 días de la operación, casi se destruyó la defensa de Irán que se suponía iba a impedir este tipo de incursiones. En estos ataques se utiliza la GBU-31 JDAM bombas que pesan 2.000 libras y que se lanzan directamente sobre objetivos importantes como los búnkeres y las instalaciones en Isfahan. Según la BBC ya había señales de esto antes de que se anunciara. Ya se habían visto los B-52 Stratofortress en la RAF Fairford, aparentemente preparándose para este tipo de ataque. Unos días antes del anuncio oficial, ya había aviones saliendo de ahí llevando este tipo de bomba. En pocas palabras, el uso de los B-52 dentro de Irán es una señal clara de que la situación ya cambió. De ataques cuidadosos pasando a una fuerza más directa y pesada, también ha cambiado la forma en que Estados Unidos ataca. Según Duncan, ahora están usando lo que llaman selección dinámica de objetivos. Eso significa que mientras los aviones están en el aire, se les asignan nuevos objetivos y a veces ellos mismos buscan y atacan los blancos. Esto muestra que Estados Unidos no solo tiene control del espacio aéreo, más allá de eso, casi nada los detiene ya. Ya se ha utilizado antes el B-52 Stratofortress en Irán, pero ahora hay una gran diferencia. Antes solo atacaban desde lejos usando misiles como el AGM-158 Yasmer. Eso significa que todavía tenían precaución porque Irán aún tenía defensas. Pero ahora la situación es diferente. Ahora el B-52 Stratofortress vuela directamente dentro de Irán y lanza bombas rompebúnkeres. Ya no atacan desde lejos. Ahora ellos mismos están entrando al interior del país. Antes, el B-52 dependía de la ayuda de jets furtivos como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning de segundos para encontrar una ruta segura. Entraban, atacaban y se iban de inmediato antes de que Irán pudiera responder. Ahora la situación es diferente. Los B-52 ahora vuelan directamente sobre los objetivos dentro de Irán. Eso significa que Irán casi no tiene capacidad para detenerlos. Y hay un lugar que está siendo más atacado ahora, Isfahan. Isfahan es conocida por sus instalaciones subterráneas relacionadas con el programa nuclear. Ya ha sido un objetivo de Estados Unidos antes, especialmente cuando usaron el B-2 Spirit con bombas potentes para destruir estas instalaciones durante la operación Midnight Hammer en el verano de 2025. Ahora parece que la intensidad del ataque vuelve a concentrarse en el mismo lugar, pero de manera más directa, más continua y más difícil de detener. Hay algunas instalaciones en Isfahan que permanecen intactas, por lo que se cree que aquí todavía se almacena el uranio enriquecido de Irán, un material que se puede usar para armas nucleares. Pero esto no se trata solo de instalaciones nucleares. Hay muchos otros objetivos militares en Isfahan y esos son los que ahora está atacando Estados Unidos mientras intensifican su ofensiva usando el B-52 Stratofortress. Esto se puede ver en los videos que salen desde dentro de Irán. Las explosiones se suceden una tras otra en una de las ciudades más importantes del país. Según la Associated Press, hay imágenes captadas por testigos presenciales en el lugar. Durante más de 40 segundos se pueden ver repetidas explosiones fuertes, grandes llamas que se elevan en el aire, junto con humo denso en algunas partes. Las explosiones parecen ocurrir una tras otra. Esto significa que es posible que se hayan lanzado muchas bombas o que haya armas en el suelo que explotaron después del primer impacto. Estados Unidos tampoco oculta estas escenas. El mismo Donald Trump compartió un video donde se pueden ver los impactos consecutivos en un objetivo. Basado en el tamaño y la fuerza de las explosiones, es muy probable que lo que fue alcanzado
sea un depósito subterráneo de municiones muy resistente, un lugar donde se almacenan muchas armas. Esto significa que Estados Unidos está usando bombas antibúnker para destruir incluso los objetivos que están bajo tierra. Y hay una razón por la que se están enfocando en Isfahan. Según la organización Nuclear Threat Initiative, aquí se encuentra el sitio de ensamblaje y producción de misiles más grande de Irán. Fue construido en los años 80 con la ayuda de China y Corea del Norte. Aquí también se desarrolló el Shahab 4, que se cree que tiene la capacidad de transportar armas de largo alcance. Por eso los ataques en Isfahan no son simplemente al azar. Esto afecta directamente a una de las partes más importantes de la capacidad de Irán para fabricar y utilizar misiles y otras armas. En Isfahan, Irán no fabrica solo un tipo de misil. Según la Nuclear Threat Initiative, aquí también se fabrican los misiles de clase M y el HI-2 Silkworm proveniente de China. Eso significa que hay muchísimas armas y explosivos almacenados bajo esta ciudad. Por eso, cuando esto es atacado, no ocurre solo una explosión. Se producen reacciones en cadena después. Aquí es donde entra el uso de las bombas antibúnker de Estados Unidos. Según Al Jazeera, no solo Isfahan es el objetivo. También fueron atacados Teherán y Karaj, especialmente las zonas industriales. Pero lo que más llama la atención son las bombas potentes que se usan contra los objetivos subterráneos. Además de lo que se vio en el video, hay reportes de que Estados Unidos lanzó bombas rompebúnkeres en las montañas alrededor de Isfahan. Por esto, hubo aún más explosiones mientras se incendiaban los misiles y armas almacenados. Ahora, no solo están siendo atacados los objetivos militares, incluso fábricas como plantas de acero, plantas petroquímicas y otras instalaciones importantes también están siendo atacadas. Eso significa que lo que está haciendo Estados Unidos ya no se trata solo de combatir. Poco a poco también está afectando la capacidad de Irán para fabricar armas y continuar la lucha. La dirección de la operación Epic Fury está cambiando de ataques rápidos a un debilitamiento constante. Y en el centro de esto está el uso del B-52, pero hay otro asunto aún más grande que está surgiendo. Regresemos a Isfahan. Este es el lugar donde se cree que Irán almacena su uranio enriquecido. Hay casi 1000 libras de uranio que ya han sido enriquecidas al 60% y solo falta un poco más para llegar al nivel del 90% que puede usarse en armas nucleares. Estados Unidos no quiere que esto permanezca en manos de Irán. Por eso hay noticias que dicen que no solo se trata de ataques aéreos, también se está estudiando la posibilidad de una peligrosa operación terrestre, donde Estados Unidos podría enviar fuerzas especiales directamente a Isfahan para tomar o destruir este uranio. Según las noticias que están saliendo, si Estados Unidos llegara a enviar soldados a Isfahan, no sería para ocupar y controlar el lugar. El plan es simple pero muy peligroso. Las fuerzas especiales entrarán, tomarán el uranio del búnker subterráneo y saldrán de inmediato. No tienen intención de quedarse mucho tiempo, pero aún así, el riesgo sigue siendo alto. Cada minuto que los soldados estén adentro, estarán expuestos a posibles ataques con misiles y drones de Irán. Un solo movimiento en falso y toda la operación podría convertirse en un desastre. Aquí es donde el papel del B-52 Stratofortress se vuelve crucial. Según Winnet News, es posible que Estados Unidos no solo esté realizando simples bombardeos en Isfahan. Existe la posibilidad de que las fuertes explosiones que estamos viendo sean una forma de desviar la atención mientras se realiza algo más crítico. Según la teoría, Estados Unidos está intentando enterrar y cerrar completamente el acceso al uranio enriquecido de Irán. Esto se hace usando bombas rompebúnker. Son bombas que pueden penetrar el suelo antes de explotar. Cuando los túneles que van al sitio de almacenamiento son alcanzados, los pasadizos pueden colapsar. Si eso sucede, Irán ya no podrá acceder fácilmente al uranio almacenado allí. Si esto tiene éxito, será algo muy importante. Eso significa que Estados Unidos ya no tendría que arriesgarse con una operación terrestre que es sumamente peligrosa. Ya no tendrían que entrar para sacar el uranio. Basta con que Irán no pueda acceder a esto. Esta idea se vuelve más clara cuando se observa el tipo de explosiones. Lo que se ve en el video, grandes llamas, explosiones consecutivas, probablemente provienen de lugares donde se almacenan armas, como los depósitos de municiones. Pero si el objetivo es un túnel, el efecto se ve diferente. Hay menos fuego, más polvo, escombros y derrumbes. No es tan dramático en cámara, pero el efecto bajo tierra es más importante. Por eso es posible que mientras todos están ocupados, viendo las grandes explosiones en la superficie, hay una operación más silenciosa pero más crítica ocurriendo debajo.
Según el informe, los ataques fueron cuidadosamente planeados para que los túneles colapsaran sin dañar el uranio en sí. Si esto es cierto, el uranio podría estar ahora enterrado bajo aproximadamente 100 metros de roca sólida, lo que equivale a casi 330 pies. A esa profundidad no se puede alcanzar fácilmente, y si esto es lo que realmente sucedió, es posible que la operación haya logrado más de lo que podemos ver hasta ahora. Irán también intentó responder a los continuos ataques de Estados Unidos, realizados con el B-52 Stratofortress en Isfahán. Según The Times Magazine, Irán lanzó varios misiles hacia Israel, pero la mayoría de estos fueron interceptados o cayeron en áreas deshabitadas y no se reportaron heridos de inmediato. Al Jazeera, por su parte, informó algo diferente en su reporte del 1 de abril. Según ellos, un misil balístico impactó y causó heridas a 16 personas. En pocas palabras, Irán sigue intentando mostrar que no va a retroceder, pero si observamos la situación, queda una gran duda sobre qué tan cierto es esto. Mientras envían mensajes de resistencia, los B-52 siguen volando sobre ellos casi sin ninguna oposición. Incluso hay informes que dicen que Irán también está buscando un alto al fuego. Para entender por qué está pasando esto, hay que regresar a un punto importante: la destrucción de la defensa aérea de Irán. En la primera semana de la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente, las fuerzas de defensa de Israel ya dijeron que el 80% del sistema de defensa aérea fue destruido. Eso fue importante, pero no fue suficiente para que los B-52 pudieran volar tan libremente dentro del país. Por eso, Estados Unidos e Israel continuaron con sus acciones. Poco a poco fueron eliminando las defensas restantes. Para el 10 de marzo, Duncan dijo que la mayoría de los sistemas de defensa aérea más avanzados de Irán ya no eran un factor. Eso significa que ya no representaban una amenaza seria para las aeronaves de Estados Unidos. Por eso, los aviones de combate podían volar casi sin preocupaciones. Y ese es el problema más grande para Irán. Si los aviones de combate ya pueden moverse libremente, con mayor razón los aviones más grandes y lentos como el B-52. En teoría, los sistemas de defensa aérea de Irán deberían poder atacar estos objetivos. Por ejemplo, el Babar 373 tiene un alcance de detección de casi 200 millas. Es suficiente para detectar a un B-52 volando a gran altura. Lo mismo ocurre con el S-300 PMU-2 que Irán compró de Rusia. También tiene la capacidad de atacar este tipo de objetivo, pero por ahora ya no pueden usarlos. Y la razón es simple: casi todos estos sistemas ya han sido destruidos. Por ahora, la confianza de Estados Unidos en su control del espacio aéreo de Irán es muy alta. Por eso, el B-52 Stratofortress puede moverse casi en cualquier parte del país sin miedo. Dijimos casi porque todavía quedan algunas defensas en Irán, unidades dispersas, como los sistemas terrestres o los soldados que llevan manpads. Pero incluso con esto ya no son suficientes para detener las operaciones a gran escala de Estados Unidos. Aquí es donde entra la ayuda de los aviones de combate. Debido a que tienen sensores avanzados, pueden detectar las amenazas restantes, destruirlas o proporcionar información a los pilotos del B-52 sobre qué áreas deben evitar. En el caso de Isfahán, está claro que casi no queda defensa. El bombardeo continuo de los B-52 sobre la ciudad es una prueba clara de ello. Ya no hay nada que pueda detenerlos ahí. Hay otro factor por el cual el B-52 es ahora más efectivo. Esto se debe a la actualización de su radar bajo el programa de modernización de radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según Business Insider, el nuevo radar es más capaz de combatir la guerra electrónica. Esto significa que ahora es más difícil interferirlo u ocultarse de él. En diciembre de 2025, el B-52 realizó su primer vuelo con esta actualización. Así que es posible que los bombarderos que se usan actualmente en Irán ya cuenten con esto. Lo que esto significa para Irán es claro. La aeronave que antes debían poder derribar con su sistema de defensa aérea, ahora puede volar libremente porque ese sistema prácticamente ya no existe. Antes, aunque ya se usaba el B-52, estaba limitado a atacar desde lejos usando misiles. Pero ahora es diferente. El B-52 lleva un poder de fuego enorme. Puede transportar hasta 70,000 libras de armas en una sola misión. Y no solo es la cantidad lo que lo hace poderoso, sino también la variedad. Según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, puede transportar diferentes tipos de armas, desde bombas de gravedad, misiles guiados de precisión, Potsdams, rompebúnkeres, bombas de racimo, minas, hasta armas nucleares. Así que ahora que el B-52 ya vuela dentro del espacio aéreo iraní,
el país enfrenta un gran problema. No saben qué tipo de ataque se avecina, si será un rompebúnkeres, un ataque de precisión o un bombardeo más amplio. Y ese es su mayor efecto. El B-52 no solo causa daño físico, sino también presión y miedo porque Irán no sabe qué será lo próximo que los golpee. En las primeras etapas de la Operación Furia Épica, Estados Unidos utiliza armas de largo alcance como misiles de ataque a distancia, pero en los últimos días en Isfahán parece que ya cambiaron a usar bombas rompebúnkeres. Y mañana posiblemente sea otra cosa diferente. Irán ya no puede predecir qué tipo de ataque llegará hasta que ya haya ocurrido. Y ese es uno de sus mayores problemas en este momento. Esta es exactamente la razón por la que se creó el B-52 Stratofortress. No es el avión que se ve más moderno. Tampoco es tan impresionante a la vista. Comparado con el F-35 Lightning II o el B-2 Spirit, que ambos son elegantes y furtivos, pero si el F-35 y el B-2 son como herramientas de precisión, el B-52 es como un mazo, directo, poderoso y capaz de causar daños a gran escala. Y en la situación actual de Irán, donde su defensa aérea está debilitada, esta fuerza se puede utilizar de manera más continua. Además, el B-52 puede adaptarse a lo que llaman selección dinámica de objetivos, como mencionó Donald. Esto significa que puede cambiar de objetivo mientras está en el aire y atacar donde sea necesario en ese mismo momento. En este punto, casi no hay una manera clara para que Irán detenga al B-52, y aquí es donde podría entrar un nuevo cambio en la dirección de la operación. Donald Trump dijo que Irán ya está buscando un alto al fuego, especialmente ahora que los B-52 siguen volando continuamente. Según él, Estados Unidos considerará detener la lucha si el Strafe se vuelve a abrir. Eso significa que los ataques continuarán mientras eso no suceda. Pero hay otra versión de la historia desde el lado de Irán. Según el informe de la agencia Anadolu, Abbas Araghchi dijo que no están pidiendo un alto al fuego. Lo que quieren es el cese total de los combates, incluyendo la garantía de que no serán atacados de nuevo y una compensación por los daños que sufrieron. Parece difícil que Estados Unidos acepte esto, así que por ahora parece demasiado pronto para decir si realmente habrá una tregua. Lo único claro es que mientras no haya un acuerdo, los ataques continuarán, y el B-52 seguirá siendo una gran amenaza dentro de Irán. Pero es posible que ya no sea necesario un acuerdo. En una nueva declaración, Donald Trump dijo que Estados Unidos podría terminar la operación en Irán en 2 a 3 semanas. Según un informe de la BBC, Trump cree que Estados Unidos puede completar la misión incluso sin un acuerdo, siempre y cuando se asegure que Irán ya no pueda fabricar armas nucleares. En su opinión, la capacidad de Irán ya ha disminuido considerablemente. También dijo que casi ya no tienen una marina, ejército ni fuerza aérea en buen estado. Así que la única pregunta que queda es la capacidad nuclear de Irán. Y aquí es donde vuelve a entrar en juego el B-52 Stratofortress. Si es cierta la teoría de que se usaron bombas rompebúnker para destruir los túneles en Isfahán, es posible que Irán ya no pueda acceder a su uranio enriquecido. Si continúan los ataques durante 2 o 3 semanas más, podrían destruirse las instalaciones restantes, como los sitios de producción y las centrifugadoras necesarias para el programa nuclear. Al mismo tiempo, la capacidad militar de Irán se debilitará aún más, lo que según Donald Trump ya ha hecho retroceder muchos años la capacidad militar del país. Si eso sucede, cualquier acuerdo podría dejar de ser tan importante para Estados Unidos, porque en lugar de negociar, el objetivo podría ser eliminar completamente la capacidad de Irán para recuperarse. Y no solo se están usando B-52 para esto. Ahora que Estados Unidos tiene el control del espacio aéreo, incluso el A-10 Thunderbolt II ataca libremente dentro de Irán, ejerciendo presión continua sobre los objetivos restantes. En esta situación, los movimientos de Irán se ven aún más limitados. Les resulta difícil moverse libremente y sus opciones se vuelven aún más limitadas. Y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más claro que la lucha va en una sola dirección, donde el control del espacio aéreo dicta lo que sucederá después en tierra. A pesar de todo lo que está pasando, hay algo que ningún bando puede controlar: lo inesperado. No importa qué tan bien esté planeado o cuán fuerte sea el control del espacio aéreo, todavía pueden suceder cosas que no estaban en el plan. Una información incorrecta, un objetivo que no debía ser alcanzado, o un movimiento para el que no estaban preparados, puede cambiar la dirección de toda la situación. Por eso, cada paso se vuelve más peligroso, no solo por el plan, sino también por las cosas que pueden suceder
aunque nadie las haya planeado. Mientras continúan los ataques, se vuelve más claro que el control tiene límites. Aunque dominen el espacio aéreo, no significa que ya controlen todo. En cada explosión, en cada vuelo de una aeronave y en cada objetivo alcanzado, siempre existe la posibilidad de que ocurra algo inesperado. Y a menudo, este tipo de situaciones es la razón por la que todo puede colapsar de repente. En la historia ha habido ocasiones en las que, aunque una parte de la batalla ya estaba controlada, el resultado aún cambiaba debido a un suceso inesperado. Esto no se debe a la falta de fuerza, sino a que hay un límite en el control. Esto es una de las cosas más difíciles de aceptar en este tipo de situación, que sin importar cuán fuerte sea un lado, no puede controlar todo lo que pueda suceder. Mientras más se prolonga la situación, mayor es la posibilidad de que algo así suceda. Puede que no se note de inmediato, pero está presente en cada movimiento, cada decisión y en cada momento de la lucha. Aquí es donde se vuelve claro que la lucha no se trata solo de fuerza, sino de la capacidad de enfrentar lo inesperado, porque al final el plan no siempre se cumple. Lo importante es cómo responde cada lado cuando sucede algo que no esperaba. Y mientras la situación continúa, sigue abierta la posibilidad de que un solo acontecimiento pueda cambiar por completo la situación. Un solo acontecimiento que puede debilitar, empeorar o cambiar completamente el rumbo de la pelea. Y por ahora, eso es lo más incierto. ¿Qué sucederá después y cómo lo enfrentará cada lado? Dentro de Irán mismo, la situación también tiene un efecto diferente. Mientras hay ataques desde el exterior, también están cambiando los movimientos dentro del país. Ya no se trata solo de la defensa contra aeronaves, sino también de cómo enfrentar la situación interna. En los lugares que son atacados hay confusión. No está claro de inmediato qué sucederá después o dónde será el próximo ataque. Por esto, a los que están en tierra les resulta más difícil planear y actuar correctamente. Cuando la situación es caótica, incluso la coordinación más simple se ve afectada. Los movimientos se vuelven más lentos y aumenta la posibilidad de cometer errores. Además, la información que sale no siempre es la misma. Hay reportes que no se pueden confirmar de inmediato, algunos carecen de detalles y hay ocasiones en que no está claro cuál es la verdad. Por eso, a los que están adentro les cuesta entender el panorama completo de lo que está pasando. Con el tiempo, esto afecta aún más la defensa en general. Cuando hay confusión en la información y la coordinación, es más difícil organizar una respuesta adecuada. Puede que esto no se note de inmediato desde afuera, pero por dentro se siente el impacto. Hay ocasiones en que, aunque todavía hay capacidad, no se utiliza de inmediato porque no hay una dirección clara. En situaciones como esta, no solo se pierde la fuerza, sino también la capacidad de usarla correctamente. A medida que pasan los acontecimientos, se vuelve claro que la lucha no es solo en el aire o en los objetivos que están siendo atacados. También sucede por dentro en la manera de moverse, de tomar decisiones y de entender la situación. Y cuando lo interno se ve afectado, es más difícil recuperarse. Porque aunque aún quede capacidad, si no se usa correctamente, poco a poco también pierde su valor. Al mismo tiempo, a los que están dentro les resulta más difícil mantener el ritmo normal del día a día. Cuando no está claro cuándo y dónde ocurrirá el próximo ataque, cada movimiento se vuelve más cuidadoso. Hay actividades que se ven obligados a detener y hay lugares que evitan, aunque antes era normal ir a ellos. En esta situación no solo se ve afectada la defensa, sino también la vida cotidiana dentro del país.